Buenas, buenas. Hola Juanpi, ¿cómo andan? Aquí andamos. Bueno, ¿Arrancamos al doctor Camisani o arrancamos? Listos. Juanpi, me quedó duda, ¿qué pasó con la troponina del chico de 19 años? 12 y pico. Así que Bajó. no hizo delta, se fue a tu casa. Para que la hace un poco de ruido. Bueno, Vino el helicóptero 2 veces ya. ¿y por qué fue? Aparentemente trae una insuficiencia respiratoria en un paciente que tuvo COVID. Venía al hospital de día y no sé en qué. Si habrá llegado y era eso. Bien. Bueno, electrocardiograma en la cardiopatía isquémica. Los voy a hacer participar, así que siéntanse parte. Bueno, cuando hablamos de cardiopatía isquémica tenemos que pensar en un paciente en el cual sospechamos un síndrome coronario agudo, ¿sí? Dentro del síndrome coronario agudo tenemos con elevación, sin elevación del segmento ST o con elevación del segmento ST. Cuando tenemos elevación del segmento ST vamos a ver un electro así. Y con estas características nosotros ya hacemos el diagnóstico de un cuadro clínico en este paciente y ya sabemos qué tipo de tratamiento deberíamos realizarle. Obviamente va a depender de la individualidad de cada paciente. Y cuando no tenemos Perdón, elevación, Lara, que interrumpa. sí. Hay un ruido acá que no sé qué es. ¿Les molesta a ustedes o está bien? Pues si no me silencio. Yo no lo escucho, no sé. Perfecto. Pues, listo. Bien. Y cuando hablamos de bueno, puede ser que se escuche Lupín, no sé si ustedes lo escuchan. Al perro, perdón. Cuando o por lo menos sospechamos en un paciente que tiene un síndrome coronario sin elevación del segmento ST, vamos a tener electrocardiogramas muy variables. ¿Se acuerdan algunas características de un electrocardiograma de un paciente que sospechamos un síndrome coronario agudo sin elevación del ST? Sí. Dependiendo del estadio, digamos, en el hiperagudo, la onda T, después hay lo que dijo ese, el ST, y después ya más avanzado, progresado la onda Q, que Bien. Exactamente, eso por ahí es más la evolución natural, digamos, si alguien no interviene, de un electrocardiograma de un paciente que está sufriendo isquemia. Pero cuando el paciente está con un cuadro agudo y nos consulta a la guardia presentando dolor precordial y nosotros le realizamos dentro de los primeros 10 minutos un electrocardiograma, podemos tener o el supradesnivel y ahí tenemos ya diagnóstico o un electrocardiograma normal. La presencia de depresión que tiene que ser horizontal o en descenso, significativa, es decir, mayor o igual a 0,5 milímetros del segmento ST, la presencia de ondas T negativas simétricas y un supra-ST transitorio. Entonces ahí nosotros estaríamos pensando que un paciente con dolor, le hacemos el electro y presenta estas características, podemos hablar de un síndrome coronario no ST. Recordar que en este caso estaríamos utilizando el electrocardiograma como un método complementario, ¿sí? En estos cuadros. Por lo cual nosotros necesitamos evaluar al paciente de manera complementaria. Tenemos que evaluar en ese paciente si las características de dolor nos definen el dolor como típico o atípico. Recordar en que en ciertas personas vamos a presentar dolores o síntomas atípicos y tenemos que reconocer que estamos frente a ese paciente para saber que los síntomas no van a ser tan claros.
Por ejemplo, en los pacientes ancianos, en los pacientes que sean diabéticos y en las mujeres. No vamos a tener síntomas tan típicos, tan característicos, pero al estar frente a un paciente que pueda presentar síntomas atípicos, tenemos que estar más alerta. También evaluar si frente a esos síntomas el paciente tiene otros síntomas acompañantes, que puede ser disnea, la presencia de un síncope o arritmias, y además reconocer frente a qué paciente estamos, ¿sí? No es lo mismo como hoy el paciente de 19 años que consulta por dolor precordial, en el cual uno no sospecha en primera instancia cardiopatía isquémica, que nos consulte un paciente de 60 años, varón, con dolor precordial. Ahí nosotros ya tenemos que empezar a pensar en este tipo de paciente que la cardiopatía isquémica puede ser uno de los principales diagnósticos. Por lo cual tenemos que evaluar la edad, el sexo, historia personal de cardiopatía isquémica y la presencia de factores de riesgo como el tabaquismo, la hipertensión, diabetes y dislipemia. Sobre todo, nosotros creo que esto lo tenemos bastante entrenado porque vemos todos los pacientes que consultan por dolor precordial. Y no es un dato menor conocer frente a qué paciente estamos y cuáles son las características del dolor. También para repasar, ¿dónde van? A ver si se acuerdan, ¿dónde van los electrodos del electrocardiograma? Tema de la clase anterior. Del lado medio. Ahora, sí, para externales. Después el B4 es medio clavicular en quinto espacio. Después está B5 en línea. ¿No? Hola, hola. Vos sabés, Juanpi, que se te cortan algunas palabras. Voy de nuevo, B4. ¿Me escuchan? Sí. Bien. B4, línea medio clavicular en quinto espacio. El B5 en línea axilar anterior y B6 en línea axilar media. Bien. ¿Y qué nos faltaría ahí? En un paciente que estamos evaluando por dolor. Y B3 nos olvidamos decir también. Perfecto. Y B7, B8. Bueno, de 10. Bárbaro. Ahí están también, a modo de repaso. También a modo de repaso, reconocer cuando vemos un paciente y nos presentan ya ese paciente con un electrocardiograma que trae o que se le realiza a otro médico, o nosotros mismos cuando hacemos el electro, reconocer cómo está configurado el electrocardiógrafo para digamos, identificar si tiene alteraciones, sobre todo en el voltaje. Recordar que en el eje horizontal vamos a graficar el tiempo y habitualmente la velocidad va a ser 25 milímetros por segundo, y en el eje vertical vamos a representar la amplitud en el voltaje, sería de cada QRS, y también debe estar configurado que 10 milímetros representan 1 milivoltio. Vamos a tener que rotular correctamente el electrocardiograma con nombre y apellido, fecha y la hora en la que se realiza, porque como decía Juanpi, el electro presenta modificaciones evolutivas. Bueno, acá agregué la definición de infarto, la cuarta clasificación universal de infarto, también a modo de repaso, que creo que esto ya lo deben saber: IAM tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Tipo 4 y tipo 5 están relacionados con procedimientos de revascularización,
Tipo 1 es el clásico infarto que nosotros vemos y más frecuentemente tenemos pacientes en los cuales tenemos la rotura o la erosión de una placa. Tipo 2 hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda, y el tipo 3 está relacionado sucede la muerte cardíaca en aquellos pacientes que sospechamos que ocurre por isquemia miocárdica y no logramos obtener los biomarcadores. Esto también, también un poco a modo de repaso, ¿se acuerdan por dónde van las arterias coronarias? ¿Por dónde circulan? Vamos a ese. Perfecto, son vasos epicárdicos. Por lo cual, al ser vasos epicárdicos, si alguno de esos vasos se obstruye, vamos a presentar inicialmente las alteraciones en la porción más distal de ese vaso. Y esta porción más distal es el subendocardio. Si la lesión progresa a lo largo del tiempo y no sucede revascularización, esa lesión va a terminar afectando a todo el espesor del miocardio y va a ser una lesión transmural. Esto es importante porque, además de que ya lo sabemos, es importante a la hora, por ejemplo, de cuando se realizan las resonancias cardíacas, que si tenemos algún tipo de lesión, por ejemplo, fibrosis en el músculo en el miocardio, para decir que esa fibrosis es de causa isquémica, en aquel paciente que desconocemos, por ejemplo, el origen de una miocardiopatía, la fibrosis tiene que ser o subendocárdica o transmural. Si la fibrosis es intramiocárdica o solamente subepicárdica, no estaríamos hablando de isquemia, porque no tendría, digamos, porque físicamente no puede suceder que se infarte primero el epicardio antes que el subendocardio. Bien, y ahora hablando un poco de lesiones, cuando se inicia un proceso de, digamos, hay una obstrucción en una de las arterias coronarias, vamos a tener el proceso de isquemia inicialmente. Posteriormente, si el cuadro continúa, vamos a tener un cuadro de lesión, y ambas situaciones son fenómenos reversibles y transitorios. Si vuelve la revascularización, las células pueden volver a contraerse. Vamos a tener cambios frente a estas diferentes situaciones. En la isquemia vamos a tener cambios en la onda T, que puede ser una onda T negativa simétrica o ondas T picudas. Y durante la lesión vamos a tener alteraciones del segmento ST, que puede ser infra o supradesnivel del segmento ST. Si el cuadro continúa y no sucede revascularización, vamos a terminar en un cuadro de necrosis, en el cual es un fenómeno irreversible, y lo vamos a visualizar en el electrocardiograma con la aparición de ondas Q patológicas. Y la pregunta es si saben cómo se clasifican las ondas Q patológicas. ¿Alguno tiene idea? ¿Cómo se clasifican o cómo las detectamos? ¿Cómo las definís en realidad? ¿Cómo definís que estás viendo una onda Q en el electrocardiograma y es una onda Q patológica? No me acuerdo. Creo que era de más del 25%. Es un criterio. Sí, del 25% del voltaje. La duración, eso lo que vos estás diciendo, esa es la duración en el electro. ¿Cuántos cuadraditos? Bien, más de uno. De voltaje, el 25% del QRS. Bien. Me acuerdo de ese, pero ni siquiera sé si está bien tampoco. Está bien, sí. Y además una particularidad, cuando nosotros vemos un electro, tienen que ser de nueva aparición. De nuevo, ahí. Y en aquellos pacientes, por ejemplo, que estén que no tengamos en la sospecha porque no podemos evaluar la clínica, tienen que ser de nueva aparición, es decir, dentro de las 24 horas, por ejemplo, en un postoperatorio, y tienen que durar más de 48 horas. Ahí están.
para que después no se olviden. Bien, este cuadrito habla de lo que hablamos recién, nada más que va de abajo hacia arriba. Inicialmente tenemos los cuadros de isquemia, en los cuales podemos ver este tipo de alteraciones en las ondas T. Posteriormente continuamos con un cuadro de lesión en la cual hay elevación o depresión del segmento CT, y los cuadros de necrosis en los cuales tenemos la aparición de ondas Q patológicas. Como decía Juanpi, el electrocardiograma en el infarto es un electro que, si uno no interviene sobre el paciente, evoluciona en diferentes etapas. Nosotros a los pacientes podemos encontrarlos en cualquiera de estas etapas. Uno cree que solamente lo encontramos cuando tienen supradesnivel, pero incluso hay pacientes que presentan síntomas tan atípicos y no consultan, o por alguna cuestión de diferentes orígenes, sucede que ese paciente no llega al diagnóstico de infarto. Muchas veces lo vemos ya evolucionado con la presencia de ondas Q. Esos pacientes muchas veces terminan consultando por las consecuencias que les trae haber cursado un infarto y no haber sido revascularizado. Por ejemplo, cuadros de disnea por insuficiencia cardíaca. Esos pacientes los vamos a ver también. La evolución del electrocardiograma a lo largo del tiempo en un paciente con un infarto es la siguiente. Primero vamos a ver las ondas T picudas, ondas T asimétricas simétricas, como decíamos antes. Vamos a tener la presencia de elevación del segmento ST, que es una etapa, en la etapa aguda, que sucede durante las primeras horas, y posteriormente van a ir apareciendo las ondas Q, que van a aparecer a los días, a semanas, y finalmente el paciente se le normaliza el segmento ST, pero va a permanecer con la onda Q patológica. Y como decía Juanpi, en cualquier momento podemos ver al paciente de todas estas estadios. Acá un poco para repasar a dónde está el punto J, porque cuando nosotros hablamos de alteraciones en el electrocardiograma hay que definir cuáles son las condiciones para que esas alteraciones cumplan con los criterios de infarto. Es decir, el supradesnivel en un paciente que estemos evaluando tiene que tener ciertas características. Se mide a nivel del punto J, y en B1, B3 son las 3 derivaciones en las cuales uno se pone un poco más exigente a la hora de valorar el supradesnivel. Se diferencia en las pacientes mujeres, ese supradesnivel tiene que estar mayor o igual a 1.5 milímetros. Y en los hombres vamos a diferenciar los menores de 40 años, en los cuales uno pone una vara más alta, en la cual el supradesnivel tiene que estar mayor a 2.5 milímetros. Y en los mayores de 40 años, el supra tiene que estar mayor a 2 milímetros. En el resto de las derivaciones, la elevación tiene que ser mayor a 1 milímetro. Debe estar presente en al menos 2 derivaciones contiguas, y todo esto lo estamos evaluando en ausencia de bloqueo de rama izquierda. ¿Y de qué hablamos cuando decimos 2 derivaciones contiguas? Intenté buscar imágenes que sean claras, pero no encontré una muy clara, así que las describí de esta manera. Esto también es algo a modo de repaso que estaría bueno conocer, porque cuando uno ve las alteraciones en el electrocardiograma está bueno pensar en qué cara del corazón estamos evaluando y qué arteria es la probable. Cuando hablamos de las alteraciones en el electrocardiograma, las tenemos de B1 a B4, podemos pensar que la pared afectada va a ser septoapical o anteroseptal. Cuando abarca todas las precordiales de B1 a B6, la pared afectada va a ser todo cara anterior. Si a B1 a B6 se le agrega alteraciones en D1 y en ABL, va a ser unas alteraciones en cara anterior extenso o anterolateral. Si las vemos en D2, D3 y ADF, va a ser la cara inferior del corazón. Alteraciones en B3R y B4R va a ser alteraciones en el ventrículo derecho. Si las alteraciones están en B7 y B8, va a ser la cara posterior o dorsal del corazón. Y si hay alteraciones en ABR y en B1, podemos tener lesión del tronco de la coronaria izquierda o enfermedad de multivaso. ¿Sí? Esto también se relaciona mucho con tener supra en ABR y B1 y tener infra en el resto de las caras.
Recuerden que siempre hacemos todas las derivaciones y podemos encontrar tanto supra como infra en espejo. Si alguna vez ven un electrocardiograma con infra en espejo, siempre tienen que buscar el supra. Puede ser que el infra sea más marcado y sea lo primero que nos llame la atención, y quizás no estamos viendo que tenga supra en ABR o en B1, por ejemplo. Y acá, no sé si conocen los criterios de Sgarbosa, me imagino que sí. Bien. Los criterios de Sgarbosa son criterios. Sí. ¿Cómo? Conocerlos, sí, saberlos, quizás no. Son herramientas para mí. Cosa era el de programa. Claro, cuando nosotros tenemos un bloqueo de rama izquierda, se dice que enmascara la posibilidad de estar viendo un infarto con supra-desnivel del segmento ST. Además, muchas veces no sabemos si el bloqueo de rama izquierda es nuevo, el paciente no sabe si ya lo tenía, no lo tenía, desconocemos los antecedentes previos. Nosotros nos vamos a apoyar en los criterios de Sgarbosa en conjunto de pensar qué paciente tenemos, y más que nunca, digamos. Saber la edad y los factores de riesgo y las características del dolor. Y los criterios de Sgarbosa en un paciente con bloqueo de rama izquierda nos van a ayudar para cuál es la sospecha de que ese paciente esté sufriendo isquemia aguda, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese paciente va a ser útil y va a ser más beneficioso para el paciente llevarlo a revascularizar que dejarlo evolucionar, ¿sí? Los criterios de Sgarbosa, está bueno aplicarlos, es una herramienta más, así que si quieren, cada vez que vean un bloqueo de rama izquierda, deberíamos hacerlo para ver cuál es la probabilidad de que ese paciente se esté infartando. Uno de los criterios tiene 3 criterios distintos. Cada uno de estos 3 criterios van a dar un puntaje. Cuanto mayor puntaje tenga el paciente frente a los criterios de Sgarbosa, mayor va a ser la posibilidad de que tenga un infarto con supradesnivel. Se dice que es positivo cuando la sumatoria de todos los puntos es mayor o igual a 3. El más significativo es el primero, en el cual nosotros, si tenemos una elevación del segmento CT mayor o igual a 1 milímetro, en cualquier derivación, pero que ese supra sea concordante con el QRS. Si ven la imagen, nosotros tenemos un QRS positivo y le sigue un supra, por lo menos que sea de 1 milímetro o más. Si tenemos esta situación en cualquier derivación, el puntaje va a ser 5. Y este es muy característico y muy, digamos, específico para pensar que este paciente tenga un infarto con supra. ¿Por qué es importante diagnosticar el supra? Porque este paciente tiene ocluida totalmente la arteria y necesita retornar el flujo sanguíneo. El segundo criterio es que tengamos un descenso también mayor o igual a 1 milímetro del segmento ST, pero que sea concordante también con el QRS. ¿Qué sucede? El QRS acá es más bien negativo, eso se va a dar en las derivaciones de B1, B3, que tenemos el QRS negativo y el infra va a ser mayor o igual a 1 milímetro. Esta situación nos da 3 puntos. Y el menos sensible de todos es que haya una elevación discordante mayor o igual a 5 milímetros en cualquier derivación, ¿sí? Acá es mayor, el supra es discordante con el QRS, es decir, el QRS tiene que ser negativo y presentar un supradesnivel mayor o igual a 5 milímetros. Acuérdense que la sumatoria tiene que ser mayor o igual a 3 para ser significativo y que son criterios que nos aportan en un paciente en el cual no estamos seguros si se está infartando con supra o sin supra. O sea, los dos primeros, hemodinamia, básicamente. Sí, Porque sí, en veo realidad. mal los dos. Claro. Y el último te dice que puede ser, pero como que no te dice nada, digamos, como que es un gris. Es un Así gris, sería. claro. Exactamente. Perfecto.
Se dice que tiene mucha especificidad en los criterios de Edgar Bosa, es decir, cuando te están hablando de que ese paciente tiene un supra, pero tiene poca sensibilidad, no lo vas a encontrar en todos los pacientes. Por eso es también una herramienta que uno tiene para evaluar los pacientes con bloqueo de rama izquierda, pero siempre nos vamos a apoyar en, nuevamente, la clínica. Perfecto. Sí, siempre cuando tengamos dudas frente a cualquier paciente, lo bueno es consultar y sobre todo consultar con los médicos, con los hemodinamistas, que son los que van a estudiar el paciente, para tener otra opinión y ver qué piensan en relación al paciente. Y nada más. ¿Preguntas? No, muy bien, perfecto. La fuimos aclarando durante la charla, creo. Hay que estudiar. Sí, está bueno porque podés ir viendo cómo va cambiando el electrocardiograma en todas sus etapas evolutivas. eh, y además porque si bien, digamos, uno piensa que la revascularización únicamente es a través de hemodinamia, también, digamos, un poco el tema de hablar de las diferentes causas de infartos es bueno pensar a ese paciente más una vez que uno descartó el supra, porque lo importante del supra es que vos lo tenés que llevar hemodinamia, que está demostrado que ese paciente tapó completamente la arteria, entonces no tiene nada de flujo. Pero el que tiene un poco de flujo te va a hacer otro tipo de alteraciones en el electro. Y a veces no te quedan muy claros si ese infra es de hipertrofia o ese infra es de que realmente estás teniendo un síndrome coronario agudo. Las estrategias que tenés es primero pensar que ese paciente sí está sufriendo isquemia, ese corazón está sufriendo isquemia, quizás vos no tenés tan en claro cuál es el mecanismo, si hay una placa u otra situación. Pero podés ayudar a ese corazón, por ejemplo, bajando la frecuencia cardíaca, generando vasodilatación con alguna medicación endovenosa que tengas disponible, y ahí le podés repetir una vez que el paciente, también tranquilizando al paciente, a veces necesitas darle algún tipo de medicación para que esté más tranquilo, y en ese contexto le podés volver a repetir el electro y quizás tengas cambios sutiles, pero que apoyen el diagnóstico que vos estás teniendo en la cabeza, que quizás ese paciente tiene placas obstructivas que no generan una obstrucción completa, pero frente a diferentes situaciones que aumentan la demanda del músculo, ya sea emocional o física, un estrés emocional o físico, esa arteria no está pudiendo, no tiene la capacidad de satisfacer a ese músculo. Entonces, si vos le haces un electro en ese contexto y mejoraste las condiciones, creo que vas a ver cambios. Yo he visto cambios tantos interpretando los electros de esa manera como también cambios evolutivos en pacientes que después terminan en infarto. He visto situaciones en la cual va a la ambulancia, le hace el electro, tiene unas ondas T que podrían parecer picudas, pero que en ese momento no lo sospecharon, se va a la ambulancia, paciente continúa con dolor, vuelve a llamar supra. Pero bueno, digamos, son ahí finalmente te lo define el supra al electrocardiograma. Pero cuando los cuadros son de síndrome coronario sin elevación del ST, hacerlo seriado te ayuda muchísimo, sobre todo cuando lo que vos estás pensando es que hay una alteración entre la oferta y la demanda y podés mejorar ciertos parámetros para compensar ese paciente y llevarlo a estudiar o hacerle un tratamiento definitivo con un paciente más compensado. Lo que te define siempre el pronóstico es si tapó o no tapó la arteria. Si la arteria está parcialmente ocluida, hay un montón de situaciones, o sea, con, digamos, tratamiento que vos podés realizar
para ese paciente, estabilizar el cuadro y que finalmente se termine estudiando y finalmente tenga una revascularización definitiva, sea por hemodinamia o sea por cirugía, pero en el momento evitaste que ese miocardio sufra de isquemia. Lo mismo nos sucede mucho en los pacientes que estamos viendo que estén intubados o que estén cursando una situación de estrés muy grande en la cual sufren también isquemia y podemos pensar en todas estas situaciones o posibles tratamientos que tenemos al alcance para ayudar a que ese corazón no sufra tanto. Bueno. Excelente. Dale. Bueno, chicos, que estén bien. Bueno, Buen fin. muchas gracias. No, de nada. Buena Nos guardia. vemos Adiós. pronto. Chau, chau. Chau.